Muy buenos días a todas y todos. Les quisiera dar la bienvenida al evento sobre lo que realmente pasó en las elecciones de 2019 en Bolivia. Y quisiera presentar para dar las palabras iniciales al representante permanente de Bolivia ante la OEA, embajador Héctor Arce. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos amigos. Permítanme saludar de manera muy especial al Procurador General del Estado, al doctor Wilfredo Chávez Serrano, saludar al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, al embajador Joseph Fiallo, saludar a los embajadores que coauspician este evento, a la embajadora Luz Helena Baños, embajadora de México, al embajador Carlos Raimundi, embajador de la República Federal de la Argentina, saludar al coordinador de ALADI, el embajador Isa Cort, el embajador de Chile, saludar a todos y cada uno de los embajadores y representantes de los diferentes países que nos honran con su presencia, saludar de manera muy especial a nuestros 3 panelistas internacionales que hoy nos acompañan, a los académicos, expertos y a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas informáticas habilitadas para esta transmisión de este evento que se lleva adelante de manera presencial, un poco restringida por razones de la pandemia, por los límites que nos pone la organización, pero fundamentalmente de manera virtual por diferentes plataformas informáticas. En la vida política, institucional y en la vida del Estado, así como en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos, si hay algo que realmente nos dignifica, si hay algo que en verdad merece la pena todo honor y toda gloria, así como toda lucha y sacrificio, es sin duda alguna la búsqueda de la verdad. La verdad, ese gran valor que refleja la realidad objetiva de una determinada situación, siempre va a tratar de ser escondida y ocultada por quienes no actúan con transparencia y lealtad, quienes se mueven por fines oscuros, mezquinos y sectarios, y es esa quizá la mayor causa de guerras, luchas y enfrentamientos entre las personas y entre las naciones. Qué diferente sería la humanidad si todos dijéramos siempre la verdad y sobre todo si todos aceptaríamos esa verdad. Les digo todo esto, estimados amigos, distinguidos embajadores, porque en este evento y en esta coyuntura estamos buscando la verdad. Hoy nos reúne nada más y nada menos que la búsqueda de la verdad certera de lo ocurrido en Bolivia, un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, que vivió el año 2019 lo que ningún país en democracia merece ni debe vivir jamás. La nación boliviana, como muchas naciones, con grandes sacrificios había logrado construir su institucionalidad democrática durante casi 40 años. Había aprendido a sostener el Estado de Derecho, los valores republicanos y sobre todo el respeto a los derechos y libertades constitucionales. Pese a las crisis propias de nuestros países en desarrollo, había logrado mantener y desarrollar su institucionalidad, al igual que su economía y sus políticas sociales, particularmente en los últimos 15 años. Cuando llegó un momento de crisis institucional el año 2019, Bolivia confió en la Secretaría General de la organización y lo hizo con la conciencia tranquila, con la serenidad y la confianza que solo debe actuar correctamente. Confió en la OEA, suscribió un acuerdo y se sometió a él. Por increíble que parezca, quien no cumplió su parte en el acuerdo fue la Secretaría General de esta organización. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, violando el acuerdo, inventó un supuesto informe preliminar de auditoría, lo publicó sin que antes sea de conocimiento del Estado, lo hizo público a las 4 de la mañana de un día que quedará grabado para siempre en la memoria de dolor y luto del pueblo boliviano, el domingo 10 de noviembre del año 2019. Ese mismo día la nación entera se vino abajo. Lo que no había ocurrido en 40 años finalmente ocurrió. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se insurreccionaron ese mismo día. Ese mismo día se desató la violencia más cruenta y extrema que jamás hayamos podido ver y jamás hayamos podido sufrir en carne propia. Todo esto provocó la renuncia del presidente constitucional y una seguidilla de hechos nefastos que terminaron
en la imposición de un gobierno de facto y, lo que es peor, terminaron con la vida de 38 personas. 38 seres humanos que posiblemente hoy estarían con nosotros de ser diferentes las circunstancias. Consumados los hechos y sin ningún interés más que el de la búsqueda de la verdad, diferentes centros académicos que llevan en su seno a los más renombrados expertos y académicos del mundo entero se preguntaron espontáneamente qué había pasado en las elecciones bolivianas del año 2019 y analizaron profundamente el proceso electoral y los resultados de la Auditoría de Integridad Electoral realizada por la Secretaría General. Lo que descubrieron, lo que va a ser revelado ante todos ustedes el día de hoy, es que nunca hubo ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales para alterar la voluntad popular. Es más, jamás hubo prueba alguna, ni siquiera el menor indicio, de que en las elecciones haya habido manipulación alguna. También se descubrió que los parámetros de auditoría utilizados no corresponden en lo más mínimo a los estándares internacionales que deben seguirse, que incluso las muestras que se dijo fueron utilizadas no cumplen el mínimo estándar para una labor forense. Las investigaciones descubrieron que se cometieron errores graves y confesos que alteraron severamente la labor de auditoría. Es más, concluyeron que un trabajo así ni siquiera puede ser calificado como una auditoría forense. Todo esto, estimados amigos, generó que una entidad como es la Organización de los Estados Americanos, destinada en la teoría a la defensa de la democracia en la región, en los hechos se convierta la pieza clave para la interrupción democrática de un país miembro de esta misma organización. La verdad, tarde o temprano, acaba por imponerse definitivamente. Nuestra cruzada no es por nada más y nada menos que una cruzada por la verdad. No es en contra de nadie, ni busca otro fin que el definitivo esclarecimiento de los hechos, por el bien de Bolivia, pero también por el bien de todos los países miembros de la organización que jamás deben estar expuestos a una situación como la que nosotros vivimos. Distinguidos amigos, mucho se ha hablado sobre que la Organización de los Estados Americanos ha tenido diferentes controversias y no han sido pocas las veces que se ha planteado su reforma y su transformación. Con más luces y más sombras, errores y aciertos, el Sistema Interamericano de Integración, el más antiguo del mundo, por cierto, se había abierto cauce para cumplir algunos objetivos y buscar el bienestar de la gente, que en última instancia es la razón de ser de las organizaciones de esta naturaleza en el pasado. Sin embargo, con lo ocurrido en Bolivia el año 2019, todo eso se ha perdido. Con casos como el que conoceremos esta mañana, algunas instancias de la organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio. Lamentamos que no hayan venido aquí de frente a defender sus postulados. Ahora que nos aprestamos a llevar adelante una histórica Asamblea General en pocas semanas, por todo lo que está ocurriendo en la región y en el mundo entero, debemos tomar conciencia de que las cosas, en definitiva, no están bien dentro de nuestra organización. Y que no pueden seguir así, que no podemos mirar para un lado como si nada existiera, que no podemos negar la realidad que está frente a nosotros. Es en ese entendido de que este evento, sencillo, simple, personal y virtual, con lo que nos permiten las condiciones de la pandemia, busca informar, busca transparentar, busca, en definitiva, la verdad. Nuestro agradecimiento sincero al CIPIER por la organización técnica de este evento, nuestro agradecimiento eterno a los gobiernos de la República Argentina, al presidente Alberto Fernández, al gobierno de los Estados Unidos mexicanos, a su presidente, el gran presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro agradecimiento a los representantes de ambos países y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia. Sean todos ustedes muy bienvenidos y que la verdad brille en esta hermosa mañana otoñal aquí en Washington. Muchísimas gracias. Ahora siguen las palabras a cargo del representante permanente de la República de Argentina ante la OEA, el embajador Carlos Raimundi.
Ahora sí. Gracias, embajador, gracias a su misión por permitirme participar de este evento y decir estas palabras. La primera sensación que tengo es dolor, sinceramente, porque por las consecuencias humanas del hecho político, por las vidas en las masacres en las calles y también por el deterioro de las vidas en general, por el proyecto económico que se comenzó a desplegar con el gobierno golpista de 2019. Dolor porque hubo autoridades argentinas involucradas en el golpe, en el contrabando ilegal de armas para apoyar la represión. Dolor porque hay una responsabilidad política del secretario y de la Secretaría General de esta organización, que si fueran tan contundentes sus argumentos estarían aquí para defendernos. Pero la pregunta que me hago también, dolor hasta por su situación personal, embajador, que estuvo casi un año asediado dentro de la Embajada de México. Pero la pregunta que me hago es si esto es un hecho aislado, puntual, que podría suceder, podría ser el ensañamiento con un gobierno, con un país, con algunas personas, o si responde a un proyecto más general, a un proyecto de poder. A mí me conmueve, me resuena que en la antesala de este edificio esté únicamente la imagen de la reina Isabel. No es porque esté en contra de eso, ni de ningún país, porque después de eso vinieron otras etapas de colonización, la colonización financiera de otro imperio y ahora el capital financiero globalizado. Pero nos gustaría mucho simbólicamente que también estuvieran las efigies de los libertadores, que esté no solo el poder simbólico de la colonización, sino también y fundamentalmente el de la emancipación. Cuando yo llegué a la OEA y vi los cuadraditos y los circulitos del organigrama de la Secretaría General, con las secretarías, las asesorías, los comités, las comisiones, dije, América está al borde del paraíso. Si eso realmente, si toda esa estructura, si toda esa infraestructura estuviera puesta al servicio del bienestar concreto de nuestros pueblos. Pero analizando los 4 pilares fundamentales, derechos humanos. Miren, si la OEA pocas veces fue, en pocas etapas yo la recuerdo más visible que ahora, y pocas veces más desprestigiada. Si esa visibilidad, si esa energía se hubiera puesto al servicio del principal derecho humano en esta etapa de la región y de la humanidad, el continente estaría vacunado. Democracia representativa. ¿Quién podría renegar del principio de la democracia representativa? Pero veo tantas veces la imagen de nuestros parlamentos, que quizás sean el símbolo de la representación. Es allí donde están los representantes de nuestro pueblo, que están vallados. Yo me pregunto, si eso realmente fuera la representación del interés profundo de nuestros pueblos tendrían que tener la libertad para entrar, estarían felices. Pero tantas veces nuestros parlamentos, que son
el símbolo de la democracia representativa, han sido más proclives a sancionar leyes de ajuste que leyes que contribuyan a la felicidad de nuestros pueblos. Y después, cuando hay un gobierno que quiere acelerar la sanción de esas medidas para la felicidad de nuestros pueblos, es peyorativamente acusado de populista. Desarrollo. Un continente extraordinario. ¿Por qué pueblos tan pobres en territorios tan ricos? Entonces, claro, cuando hay un gobierno que dice, pero no, si el petróleo es nuestro, si el litio es nuestro, si la riqueza de la agricultura es nuestra, ¿por qué la riqueza se la llevan otros? Entonces, toman medidas soberanas, afectan intereses, y entonces son sancionados y son bloqueados y son confiscados sus recursos. Claro, eso genera malestar en la población, problemas sociales que nadie niega. ¿Para qué? Para justificar la intervención externa bajo la excusa de la crisis humanitaria. Es decir, intervienen para solucionar una situación humanitaria los mismos que la causaron. Seguridad. Miren, si no hay derechos humanos, si no hay democracia verdadera, profunda, y no hay desarrollo, no hay seguridad. Así que, querido embajador y colegas presentes, yo sé que estas son cosas polémicas, pero no es pesimista mi mirada, porque hay principios, hay esperanza, hay convicciones. No hay nada más fuerte que la convicción, no hay nada más fuerte que la mística, la ética de los principios, la certeza de que uno está defendiendo lo que profundamente siente correcto y siente justo, eso también crea poder. No se crean que va a ser, que nos van a mover un milímetro. Podrán hacer algún proyecto con párrafos suavizados, creyendo que con eso nos van a convencer, creyendo que el problema es el texto del proyecto. No, el problema es la estructura de poder que está detrás. Porque esta es la misma OEA que reconoció inmediatamente a los representantes de ese golpe de Estado que se gestó en el 2019. Esta es la OEA que se preocupa cuando algunos opositores están detenidos, pero que no dijo una sola palabra cuando candidatos a presidentes de otros estados de este continente fueron detenidos. Entonces, ¿qué es lo que está sinceramente detrás? Hay un proyecto de poder. Y nosotros creemos en otro proyecto, en otros principios. Finalmente, como decía Martin Luther King, aún si yo supiera que el mundo mañana va a desaparecer, aún así plantaría mi manzano. Es decir, como usted dijo, embajador, nada hay más fuerte que la verdad cuando le llega su hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora quisiera aprovechar para cubrir algunos aspectos técnicos que existe traducción simultánea para este evento, para los que están asistiendo de manera virtual y de manera presencial. Si acceden a través del link de Zoom, pueden apretar la barra al inferior de la pantalla que dice traducción o translation. I wanted to go over some technical issues. There is simultaneous translation available for this event for those who are following virtually or those who are in the room. If you go in through the Zoom link provided for the event, you can hit the translation button on the bottom of the screen at the bottom of the Zoom platform and choose your language of choice. I will make my Spanish comments in Spanish. Estoy sumamente agradecida por la invitación al evento por parte de los 3 países anfitriones. Agradezco a la embajadora Luz Helena Baños de México, al embajador Héctor Arce del Estado Plurinacional de Bolivia y al embajador Carlos Raimunde de la República
de la Argentina. Agradezco el Centro de Investigación Económica y de Políticas CIPER para su aporte técnico y su apoyo a este evento. Es muy importante notar que estamos al aniversario de 2 años del anuncio, el 21 de octubre, de la OEA de un supuesto fraude en las elecciones bolivianas. Un informe apurado, sin sustento técnico y apoyado rápidamente por países como Estados Unidos, tanto como la Unión Europea, a pesar de una falta de fundamento. Esto ha sido denunciado en reiteradas veces por CIPER, también por expertos electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, incluyendo Jack Williams, que fue cubierto en el Washington Post. 2 meses después, el New York Times informó de otro estudio independiente de expertos que demostró que el análisis de estadística de la OEA, citando fraude, fue seriamente errado, equivocado y sin fundamento. Hoy contamos con la presencia de Francisco Rodríguez, del Consejo de Relaciones en el Exterior, como coautor de este informe. A pesar de evidencias en contra, la OEA, el secretario general de la OEA se ha negado a retomar este tema o examinar estas refutaciones técnicas, a pesar de que en diciembre de 2019 la Misión Permanente de México de la OEA pidió que expertos de CIPER estén presentes. Ese pedido fue negado. Es lamentable a la vez que 2 expertos de la área electoral de la OEA rechazaron asistir a este evento, diciendo que el tema de fraude electoral es un tema cerrado que ya fue decidido. Sin embargo, el consenso está muy lejos de esa posición. Es muy notorio, por ejemplo, señalar que miembros poderosos del Congreso de Estados Unidos han citado serias preocupaciones por el papel jugado por Estados Unidos, por el secretario general y la OEA en los reportajes de fraude electoral y están exigiendo que el Departamento de Estado examine informes estadísticas de expertos independientes para evaluar el papel que ha jugado la OEA en las alegaciones de fraude, tanto como la negación o el desenlace de graves violaciones de derechos humanos que fueron cometidos comenzando inmediatamente después de la publicación de los resultados de la supuesta auditoría de la OEA. Esta es una alegación muy seria y requeriría un informe de parte del Departamento de Estado acerca del papel de la OEA. Y urge el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios de la CEDH, que han pedido claramente, y estamos muy agradecidos por el financiamiento de México a este informe, pero también que fueron los primeros en apoyar esta investigación independiente, impedido por más que 1 año por el secretario general y por la misión de la OEA en Bolivia de años, un gobierno no constitucional, ¿no? Pero es también importante señalar y tomar en cuenta que el gobierno de Estados Unidos también brindó financiamiento para el informe del GIEI y existen recomendaciones claras acerca de las masacres de ciudadanos bolivianos, lo que califican como ejecuciones sumarias, acerca del papel de grupos paraestatales violentos
Tomamos en cuenta, por ejemplo, que la Unión Juvenil Cruceñista utiliza el saludo nazi, la resistencia juvenil Cochala, responsable por ataques racistas, muerte de ciudadanos y ciudadanas bolivianas, y también los castos blancos en el caso de Pedregal. Un resurgimiento del paramilitarismo de las dictaduras de los 70, ¿no? Y a la vez un resurgimiento de una dinámica de Plan Cóndor con el financiamiento y el apoyo del gobierno de Macri en la Argentina, tanto como el gobierno ecuatoriano en ese entonces, días antes de las masacres. Entonces es importante, yo creo, que tomen en cuenta que un anuncio prematuro de fraude sin fundamento técnico no es un hecho político, pero es un hecho humano que ha provocado muertes, ha provocado torturas sostenidas. Estoy hablando de detenidos encadenados, ahogados repetidamente en pozos, en choques eléctricos a sus genitales, quemaduras con ácido, mujeres embarazadas disparadas en el abdomen y negados cuidados médicos, entre muchos más. También señalo que no solo eran bolivianas y bolivianos las víctimas, que también han grupos apuestos a Evo Morales durante la época de golpe han asesinado a un ciudadano argentino, Sebastián Moro, y han torturado de manera prolongada a otro ciudadano argentino. Siguen las amenazas de esos grupos paraestatales. Falta justicia y el apoyo de la comunidad internacional a las investigaciones transparentes del GIE y un reconocimiento que el respeto fundamental de los derechos humanos y la democracia es la responsabilidad de todas y todos, ¿no? Y durante mucho tiempo la comunidad internacional, excepto pocos países y los que están sentados en la mesa aquí, se mantuvo en silencio. Y el secretario general de la OEA no mencionó ni denunció estos hechos que eran claramente fundamentados desde la visita en fines de noviembre de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos visto que no solo eso ha tenido un impacto violento, negativo y corrosivo en Bolivia, sin embargo, también hemos visto que esa idea de chillar fraude y alegar algo sin fundamento ha sido utilizado de manera repentina en distintos países, hasta en el mismo Estados Unidos, con el ataque al Capitolio de elementos de ultraderecha parecido a los que han tomado ilegítimamente y violentamente el poder en Bolivia, ¿no? Hemos visto casos parecidos también en las elecciones del Perú, donde existía una claridad completa y que el candidato Pedro Castillo ganó con el mismo margen que el anterior candidato, una duda en las elecciones. No podemos, como comunidad internacional, seguir tolerando estos hechos. Y para superar eso es aprender la verdad, revisar las malas decisiones, asumir la responsabilidad por justicia y reparación completa a las víctimas con la plena implementación de las recomendaciones del GIE, tanto como la presentación de dichas recomendaciones y el informe al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, algo que queda pendiente. Les agradezco mucho por su paciencia, por un español no tan malo, pero no perfecto. Y quisiera ahora presentar al siguiente panelista, Jake Johnston. Él es un asociado de investigación senior
de CIPER, del Centro de Investigación Económico y de Políticas en Washington, y su trabajo se enfoca predominantemente en política económica en América Latina, política extranjera de Estados Unidos y procesos electorales. En 2011, Johnston fue coautor de un informe que demostró cómo la Organización de Estados Americanos volcaron o revertieron los resultados electorales de Haití sin ningún fundamento. Y en 2017 fue coautor de un análisis estadístico de la elección hondureña que surgió preocupaciones y cuestionamiento de la validez de la votación. Últimamente ha sido coautor de un informe Observando a los Observadores, un análisis crítica de la auditoría de la OEA en las elecciones de 2019 en Bolivia. Su trabajo ha sido publicado en New York Times, Al Jazeera, Vice, Boston Review y The American Prospect, entre otros. El señor Johnston va a dar sus comentarios en inglés. Muchas gracias. First, I want to thank the host of this event for the opportunity to discuss this important topic today. As Catherine mentioned, it was nearly 2 years ago that Mexico's ambassador to the OAS invited me to participate in the Permanent Council. Just like that day, in the years since, the OAS has continually refused to engage in any meaningful debate concerning its actions during Bolivia's 2019 electoral process. To cite just one example, after the New York Times reported on the findings of Francisco Rodriguez and his colleagues, which I'm sure we'll hear about much more, Secretary General Almagro responded with a 3,000-word press release denouncing the article as part of a coordinated disinformation campaign. Rather than respond to the substance of the article, the Secretary General criticized the newspaper's coverage of Stalin, the Holocaust, and Fidel Castro. It is unfortunate that OAS officials are not here with us today, because this discussion is important beyond just the events in Bolivia. The credibility and conduct of OAS electoral observation missions, of the Secretary General's office, and of the Electoral Department are fundamental for all member states. With election results increasingly being contested across the hemisphere, the value of a trusted and independent observer has never been higher. These observer delegations and other electoral missions are often conducted with the utmost rigor and professionalism. But when that is not the case, it is imperative to investigate and hold actors accountable. And this brings me to Bolivia's 2019 election. At around 7:45 p.m. on Sunday, October 20th, 2019, Bolivia's electoral authority, the TSE, provided preliminary results from its TREP system. With about 84% of the votes counted, Evo Morales had a nearly 8 percentage point advantage over his opponent, Carlos Mesa. The transmission of the preliminary results then stopped, though the much slower official vote count process did continue uninterrupted. Now that stoppage is obviously a key moment and something I will come back to later in the presentation. The next day, the TSE announced updated results with 95% of the vote counted. Morales' margin had grown to 10.15 percentage points, above the threshold for winning the election in the first round. Soon afterward, the OAS observation mission issued a press release denouncing a, quote, inexplicable change in the trend of the vote that, quote, drastically modifies the fate of the election and generates a loss of confidence in the electoral process. The next morning, we looked at the data ourselves, and we realized there was no basis for these OAS claims. In fact, when you controlled for geography, based on very simple arithmetic, the results were entirely explainable. We were able to predict, based only on the pre-interruption data, the eventual final results within a very, very small degree. Now that day I sent a message to a high-level OAS official involved in electoral observation missions. I explained this to them, and the response was, we know, but Morales never should have been running. This is to say that from the very beginning, we understood that this was not about fraud,
but about the political will of the OAS. It was later reported that the US representative to the OAS actually pressured and steered the observation mission to reach a determination of fraud. But that statement from the electoral mission was unusual for another reason. The fact that it failed to mention that the Computo, the official result system, was already processing votes, and that the official results that had already been processed matched those from the preliminary results system. Rather than provide clarity in a tense and heated electoral moment, the OAS press release further fanned the flames. Though the OAS understood their statistical analysis was flawed, they continued to repeat the same allegations. This is more significant than a simple mistake. Now, in the many months since, further research has confirmed the flaws in this OAS statistical analysis, and it is great today that we can hear from two of those experts. And I will leave many of the technical details concerning this change in trend to their presentations. In the past, to the extent that the OAS has engaged in any debate regarding this issue, officials have simply said that its statistical analysis was nothing more than indicative, but that the work of the audit itself, conducted under the auspices of the Secretary General's office and of the Electoral Department, provides the real evidence of the fraud. But when we looked at the full audit, we found it to be just as flawed as the initial statistical analysis. The final audit, which was not completed until December, does note many real problems with the management of the election. But contrary to the assertions of OAS officials, it fails to provide any evidence that those irregularities altered the outcome of the election or were part of an actual attempt to do so. So I'll now take some time and go through the most significant findings from our research on this audit. And first, the report includes two pieces that it cites as evidence that apparently helped target the focus of the investigation. So these are things that they said, this is why we looked in these places. The first is that the OAS claimed that the final 5% of the vote was abnormally in favor of Evo Morales. But the data presented in the audit itself showed the exact opposite. It showed Morales' margin actually smaller in the last 5% compared to the 5% directly before it. Their own data contradicted their findings. Further, when the OAS did eventually release its data publicly a year later, we discovered that the statistician had sorted the data improperly. The second piece of evidence the OAS cites too is that in tally sheets, the records of the votes from each voting table across the country counted later in the official process, there was an abnormally high percentage with comments or corrections. But this should not have come as a surprise. During the preliminary vote count process, if a tally sheet has complex corrections or comments, it is placed aside to be handled later in the official count. So, the fact that these tally sheets came later may actually be evidence of the process working as it was supposed to. This is a common occurrence in elections throughout the hemisphere. So now moving to the actual substance of the allegations themselves that are contained in the audit. The first point I'd like to make is that the audit itself buries or conceals altogether the results of its verification exercises and fails to clearly explain its methodology. Because there are two result systems, the preliminary system and the official system, it is possible to compare the tally sheets in both systems as a check against fraud. The OAS auditors actually did this. After comparing the photos of tally sheets in the two systems, the auditors determined that the data matched in 99.8% of cases. But this key finding, which is a strong indication that there was no widespread manipulation, is only reported in a parenthetical aside 80 pages into the report. The OAS auditors also traveled to different departments to check the information contained online with the physical hard copies on the ground. The OAS analyzed about 900 tally sheets. However, it is not described how that sample was chosen. For an audit to be credible, it must work from clear standards and with clear methodology. Now, the only result presented from that verification analysis was that in 230 cases, the tally sheet had been burned. The audit says nothing about all of the other tally sheets it checked. Clearly, they found nothing suspect. If they had, surely it would have been in the report. This is a significant red flag.
Verification is a key part of any audit. And while the OAS did perform a limited verification, they failed to report the results of it. In other words, the OAS buried or excluded key pieces of evidence that ran contrary to their findings of intentional manipulation of the vote. The next point concerns the OAS claim that it identified 226 tally sheets that had been manipulated, and that those tally sheets were significant enough to change the results of the election. Quite simply, this is a lie, one that has been repeated on multiple occasions by high-level OAS officials in public forum. The audit reviewed a sample of nearly 5,000 tally sheets, all of which came from areas that voted overwhelmingly in favor of Morales. This bias sample is another methodological flaw in the report. From that analysis, the OAS identified these 226 tally sheets. Media reports and OAS officials have presented these tally sheets as containing altered results and forged signatures, and as proof that all of the IT problems and technical issues were part of a plot to alter the results of the election. What the actual audit states, however, is that the 226 tally sheets come from 86 voting centers where one person either completely or partially filled out part of the tally sheet. It is not that the signature of the poll workers were forged on these tally sheets, and it is not that one person filled out all 226 of these tally sheets. The allegation is that in 86 voting centers, one person wrote the names of the electoral jurors. Now, almost all of these tally sheets come from very rural areas and small voting centers. Rather than an indication of fraud or any deliberate manipulation of the results, this is likely indicative of a well-known phenomenon. In rural areas and smaller voting centers, it is not uncommon for one person to assist in the filling out of the technical information on a tally sheet. This may be especially true in communities with higher rates of illiteracy or where Spanish isn't the predominant language. The tally sheets are in Spanish. In fact, what we've heard consistently from folks on the ground who participate in the election is that oftentimes jurors will ask directly for assistance in this type of work from a notary who is legally part of the electoral infrastructure and is there to provide this type of assistance. Notaries cover about 8 tally sheets each. The OAS identified no cases where an individual filled out more than 7 tally sheets. Further, the final report does not provide any evidence indicating that these perceived irregularities affected the outcome of the vote. The final report does not provide any analysis of the results of those 226 tally sheets in comparison to the other tally sheets from the same voting centers that the OAS analyzed. If the 226 tally sheets were forged or were part of some systematic attempt to manipulate the results of the election, as the audit claims, one would expect the actual results on those tally sheets to look substantially different from those from the same voting centers that the OAS said were fine. This is not the case. In fact, the votes on the irregular tally sheets match almost exactly the votes on the normal tally sheets. This shows very clearly that, even if there were some irregularities, they had no impact on the results of the election themselves. And the results from last year's election in Bolivia further confirm this. In 2020, the MAS candidate did even better in just about every single one of these voting centers with suspect tally sheets. There is simply nothing inherently wrong or abnormal about a party receiving more than 90% of the vote in certain parts of the country. And finally, I'll discuss the stoppage of the TREP preliminary results system on the day of the vote and the concerns over these supposed hidden servers that have been much cited. Now, certainly the failure of the TSC to provide a clear public explanation for its decision contributed greatly to the crisis and damaged the election's credibility. Yet the audit fails to provide essential contextual information that could help explain the stoppage itself and restore some sense of credibility to the process. Whereas the final report could have provided clarity around these key events, the report's authors instead opted to obscure and manipulate the public record. At 7:30 p.m. on Election Day, which is to say just minutes before the TREP stoppage, the private contractor hired to audit the electoral system, Ethical Hacking, sent a maximum alert to the TSE. The company noted that a server outside of the plan schematics was transmitting data into the results system. The OAS audit never once mentions this alert even being made. What is more, the OAS audit never mentions that
while the TREP had been stopped, this company, Ethical Hacking, was actually provided access to the server in question and produced a report determining that nothing had been altered and nothing was wrong. Now, the server itself was managed by another private contractor, Neotech. And the audit does also not mention that when this happened, officials actually accused Neotech of committing fraud against the Mas candidate. Now, whether a coincidence or not, the stoppage occurred directly after a large influx of vote from pro-Mesa areas of the country, which appeared to temporarily decrease the margin of Evo Morales. Now, once the TREP restarted the following day, another outside server was identified. The OAS claims this is yet again evidence of manipulation. But it makes perfect sense that after all of the problems with the TREP on election day, the concerns over fraud on both times, that the TSC would want to configure a fresh server to handle the rest of the count. Now, the OAS claims that it was set up with no oversight, but again, its own audit contradicts this. As a report included as an annex to the audit notes, the new server was configured in the presence of both the audit company and the other private contractor responsible for managing the electoral system. The OAS then claims that this new server was being directly controlled by some unnamed advisor. Once again, this is false. The server was under the control of Neotech, and the documents in the OAS audit actually show this quite clearly. Now, there is another inherent problem with the OAS audit's findings. The majority of its findings relate to this preliminary TREP system. And the OAS claims that the stoppage of this preliminary system on the day of the vote was part of an effort to intentionally manipulate the results. At the same time, the audit identifies a series of technical issues with the TREP system itself. If the system was flawed, as the OAS says, then stopping it was surely the right decision. And what the OAS leaves out is that the day after the vote, it was the OAS observer mission that pressured the TSC to restart the TREP, a decision that the TSC is then condemned for. This is simply ridiculous. And finally, it needs to be noted that in 2020, during the last election, there was a new preliminary results system. But government officials decided to scrap it altogether the night before the vote. The OAS response to this was that this was fine. It was a preliminary and non-binding system, and so it had no impact. Yet it's the preliminary system that makes up the majority of the OAS findings in relation to problems in the 2019 election. So just to wrap up, the record here is clear. From the initial press release the day after the vote to the final audit, the OAS conduct in relation to Bolivia's 2019 elections constituted a clear political intervention, one that was based on flawed statistics and a misrepresentation of even their own findings. Most importantly, this political intervention had very real and very deadly repercussions, as Catherine noted in her opening remarks. But it is not too late for OAS member states to ensure accountability and to begin repairing the institution's much damaged credibility. Thank you. Antes de presentar al siguiente ponente, quisiera destacar que después de las presentaciones abriremos un espacio para que las embajadoras y embajadores presentes puedan hacer preguntas y que los que asistan de manera virtual pueden mandar preguntas a la plataforma de Zoom. Los asistentes pueden aprovechar y utilizar los papeles que les han sido brindados al entrar para escribir también preguntas para el final de la sesión. Nuestro siguiente panelista va a participar de manera virtual. Es el doctor Francisco Rodríguez. Es un economista venezolano. Ha recibido una maestría y doctorado en economía de la Universidad de Harvard y tiene su licenciatura de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Él ha tenido puestos prominentes en el sector público y privado, y tanto como organizaciones internacionales.
incluyendo Naciones Unidas y el Banco de América. También ha trabajado como profesor o catedrático invitado en la Universidad de Tulane y la Universidad de Notre Dame. Y en este momento trabaja como un asociado y experto sobre economía internacional en el Consejo de Relaciones en el Extranjero. El doctor Rodríguez contribuye con frecuencia a publicaciones como Foreign Affairs, Financial Times, The New York Times, American Quarterly, Foreign Policy y el Washington Post. Y él ha publicado más de 50 trabajos investigativos en revistas académicas que incluyen American Economic Journal, Journal of Economic Growth, Journal of Macroeconomics, and Economic Development and Cultural Change. Gracias. Muy buenos días a todos, un saludo, muchísimas gracias por esta invitación, esta oportunidad para conversar sobre las elecciones bolivianas del año 2019, en particular gracias al Centro de Investigación de Economía y Política, CPR, y a las misiones permanentes de Bolivia, Argentina y México por organizar esta reunión. Yo quiero basar mi presentación en una serie de láminas que resumen el trabajo que nosotros hemos hecho conjuntamente con dos colegas de la Universidad de Pensilvania, Dorothy Cronick y Nicolás Hidrobo, donde lo que hacemos es ver en detalle este tema de la evidencia estadística, que fue una parte muy importante. Jake nos acaba de hacer un resumen de cómo fue la evidencia no estadística que estaba resaltada en el informe de auditoría de la OEA. Yo quisiera hablarles de la evidencia estadística. Voy a compartir la pantalla de forma que ustedes puedan ver directamente la presentación. Pido disculpas porque las láminas están en inglés, pero mi presentación va a estar en español. Bueno, entonces quería aquí comenzar hablándoles un poco de lo que ha sido la relevancia de estos señalamientos sobre supuestas anomalías estadísticas. En el primer reporte, en el primer comunicado emitido por la misión de observación de la OEA el 21 de octubre, o sea, el día después de las elecciones, en la noche, esa misión expresó lo que llamaban una preocupación profunda y sorpresa al drástico y difícil de explicar cambio en la tendencia de los resultados preliminares revelados después de que se cerrasen los centros de votación. Eso fue el día después de las elecciones. Después, en el informe preliminar de auditoría publicado el 10 de noviembre, la OEA dijo que en el último 5% del conteo de los votos había una tendencia muy poco probable. Y en el informe de auditoría final definitivo, publicado el 4 de diciembre, hay una sección entera dedicada al tema estadístico, donde dice que la victoria de Evo Morales, entendida como la victoria en primera vuelta, fue hecha posible solo por un masivo e inexplicable surgimiento en el 5% final del voto contado. Entonces nosotros lo que hemos hecho en nuestro trabajo es que hemos analizado cuáles son los fundamentos de análisis estadístico que la OEA utilizó para llegar a estas conclusiones. Y es en ese sentido importante, antes de pasar a ver la evidencia de ellos en detenimiento, hacer un punto que yo creo que, vamos, todos los que hemos observado procesos electorales y todos los que hemos estudiado lo conocemos, pero que de todos modos es algo que en muchas de estas discusiones, en muchos de estos alegatos, cuando utilizan el argumento de quiebre de tendencia, se tienden a olvidar. Y que es que las tendencias de conteo, de votaciones en todo el mundo, tienden a presentar
cambios de tendencia que a veces son abruptos, tienden a presentar quiebres que tienen que ver con el conteo de votos que provienen de distintas regiones o que tienen distintas características. Y muchas veces, si uno ve los gráficos que surgen de la totalización electoral, se va a conseguir con cosas que parecen anomalías. Y aquí les muestro un ejemplo que no es de Bolivia, pero es un ejemplo de una elección que justamente estábamos comentando, otros de los panelistas les comentó, que fue la elección de Perú, de la segunda vuelta del 2021. Y en esta elección ustedes pueden ver cómo hay una tendencia que aumenta a favor de tiempo, a favor del candidato de Perú Libre, que efectivamente es el ganador. Pero aquí uno también podría haber dicho, miren, el 5% hubo un cambio, hubo una anomalía, y aquí se revirtió de forma irregular la tendencia. Y posiblemente si este cambio hubiese sido hubiese sido determinante en el resultado final, entonces habríamos visto ese alegato. En este caso, digamos, justamente este cambio fue en la dirección a favor del candidato o la candidata que estaba disputando el resultado electoral. Entonces, no tenía mucho sentido para los que están disputando el resultado alegar sobre un cambio en el resultado que va a favor suyo. Pero el punto es que les podría haber mostrado aquí un gráfico de Estados Unidos, les podría haber mostrado aquí un gráfico de Ecuador, podría haber mostrado un gráfico de muchos países. Y este es el tipo de cosas que nosotros usualmente vemos en el análisis de tendencias electorales. Entonces, el punto es que incluso si ustedes ven un gráfico que tiene muchos quiebres y que tiene variaciones, bueno, muchas veces estas cosas tienen explicaciones. O sea, por ejemplo, aquí resulta que hay unos votos del exterior que en Perú llegan vía valija diplomática, entonces esos se incorporan al final. En Estados Unidos también están los votos que se cuentan por correo. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer cuando uno va a hacer este análisis es tratar de entender cuáles son las características institucionales del sistema electoral que pueden generar este tipo de tendencias, qué votos se cuentan antes, qué votos se cuentan después, y cómo es que estos votos evolucionan a lo largo del tiempo. Pasemos entonces a analizar lo que han sido los dos, las dos afirmaciones centrales que hizo la OEA en sus reportes de auditoría preliminar y final, y que son uno, que hubo una tendencia, un quiebre en la tendencia en el 5% final del voto. Entre el primer 95% y el 5% final. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer ¿es esto cierto? ¿Es cierto que hubo un quiebre de la tendencia? Como les acabo de mostrar, puede haber habido un quiebre de la tendencia y no necesariamente quiere decir que hubo fraude. Pero primero, es cierto que hubo un quiebre de la tendencia. Y la segunda pregunta es si ese quiebre de la tendencia fue indicativo de fraude. Entonces, aquí les muestro, para comenzar a responder la primera pregunta sobre si hubo un quiebre en la tendencia, el gráfico que fue parte, y de hecho fue la parte central del argumento presentado en el informe de auditoría final de la OEA, ese gráfico que ustedes ven en la izquierda, y este gráfico aplica una metodología para estimar la tendencia en el primer 95% y la tendencia en el último 5%. Y presenta este quiebre que fue utilizado como evidencia de que existía una anomalía estadística. Ahora, primero creo que tenemos que preguntarnos ¿por qué es que uno ve los quiebres de tendencia como evidencia de fraude? Bueno, eso tiene que ver con que hay una tesis subyacente de que las autoridades electorales deciden, tal vez en el momento de paralización de los resultados, alterar los votos que no habían sido contados hasta el momento y aumentarlos e inflarlos, de forma que esos votos vayan más a favor del candidato que quieren hacer ganar. Y resulta que si uno está pensando en que esa es la hipótesis que tú estás tratando de evaluar, entonces efectivamente lo que quieres es separar los votos que se cuentan primero de los votos que se cuentan después.
Ahora, resulta que hay un 4,4% de los votos, que son los votos que se contaron de último, porque son los votos que no estaban en el sistema preliminar de resultados, estaban solo en el cómputo definitivo. Y el informe de la OEA dice que ellos están incluyendo esos al final de la muestra, que es lo correcto, porque son los votos que se cuentan de último. Sin embargo, resulta que no los excluyeron. No los incluyeron, los excluyeron. O sea, aquí hubo un primer error en lo que la OEA hizo o en una inconsistencia entre lo que la OEA dijo que hizo y lo que hizo. Y aquí lo correcto es incluirlos. Y si los incluimos, como ustedes pueden ver en este gráfico a la derecha, entonces no hay un quiebre de la tendencia a favor de Morales. Más bien, todo lo contrario. O sea, pareciera que lo que ocurre es que disminuye el margen a favor de Morales en ese último 5%, que es parte de lo que Jake está hablando. O sea, que si fuésemos a contar esto como una anomalía, entonces más bien sería una anomalía en contra del voto del MAS. Pero como yo les acabo de decir, estas discontinuidades son comunes y pueden ocurrir por muchas razones. Entonces, el punto es que la OEA dijo que los incluyeron, pero los excluyeron y en realidad debieron haber sido incluidos. Si se incluyen, no tenemos el patrón del que ellos estaban hablando. El segundo punto, regresemos otra vez a lo que ellos hicieron en la realidad, que fue excluirlos. Aún excluyéndolos, la metodología que ellos utilizan para estimar estas tendencias es una metodología inapropiada, que es una metodología de lo que se llama regresión lineal constante, que básicamente lo que hace es tomar los promedios de un pequeño intervalo de mesas y hacer como un promedio móvil, esencialmente a lo largo del tiempo. Y está bien establecido en la literatura econométrica que esto te genera un problema justamente cuando estás en los extremos de la distribución, que te lo tiende a sesgar y por lo tanto que vas a esperar ver este tipo de quiebres porque está mal estimado, porque la metodología estadística es la inadecuada. Aquí utilizamos una metodología estadística más adecuada y en esta metodología estadística, como ustedes pueden ver, efectivamente no hay una discontinuidad, hay un proceso continuo. O sea, aún en, en la forma en la que ellos lo estaban haciendo, que era excluyendo las mesas que ven de último. Por último, ellos además presentan otra pieza de evidencia que está basada en el cálculo definitivo, como les explicó un poco Jake, el cálculo preliminar y después está el cómputo definitivo. Y ellos dijeron que aquí también hallaban una anomalía, a pesar de que no es un quiebre en nivel, es un quiebre en la pendiente muy fuerte, y esto es lo que ellos mostraron. Pero sin embargo, y este es algo que primero descubrió David Rosnick, un investigador del CPR, cuando se publicaron los datos, lo descubrió cuando se publicaron estos datos, y ya voy a hablar un poco de ese proceso de publicación. Lo que pasó es que los investigadores que hicieron esta sección del informe de auditoría, lo que hicieron fue que ordenaron las mesas mal, o sea, las ordenaron por orden alfabético en vez de por orden cronológico. Eso quiere decir que después de, por ejemplo, la mesa de las 7:01 de la mañana, tienes la mesa de las 7:01 de la tarde y después tienes la mesa de las 7:02 de la mañana y después de las 7:02 de la tarde. Cuando las ordenas correctamente, no te encuentras con este quiebre en la pendiente. Hay una discontinuidad en lo que técnicamente llamaríamos, bueno, en la pendiente, pero efectivamente vemos que hay una parte que es a favor de Morales, una parte que va en contra, en realidad estas se tienden a compensar, o sea que no es distinto lo que vemos aquí al final de lo que habríamos esperado de una simple extrapolación. Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, supongamos que sí hay un quiebre en la tendencia y que hay un momento, porque de hecho, y eso nosotros lo vemos en nuestro trabajo, sí hay momentos en los que tú puedes identificar quiebres en la tendencia, no fueron los que dijo la OEA, pero sí hay momentos en que se pueden identificar.
Y en particular hay un momento donde se identifica alrededor del 96%, no del 95%, pero esto es exactamente lo que nosotros esperaríamos que ocurriese, dada la forma en la que se cuentan los votos en Bolivia. Porque cuando llega, y la forma para describir muy brevemente en la que ocurre el proceso de conteo es que, en primer lugar, se escanea a través de una aplicación el acta de la mesa y eso se envía a un lugar de procesamiento central, y en ese lugar de procesamiento central hay unos verificadores que cotejan la foto del acta con los datos que el testigo acaba de enviar también a través de la aplicación. Ese proceso de verificación para asegurar la consistencia es el proceso que se tiene que cumplir antes de que esa acta sea contabilizada en el cálculo preliminar. Ahora, lo que ocurre es que hay un momento del día en que los verificadores pausan y se van a dormir, y los verificadores llegan al día siguiente. Y al día siguiente, pero sin embargo, a pesar de que ellos se fueron a dormir, quienes están enviando la información lo siguen haciendo en tiempo continuo. Entonces lo que ocurre es que durante la noche se acumulan una serie de actas. Entonces cuando llegan los verificadores en la mañana, lo que se les asigna es aleatoriamente una de las actas que se ha acumulado, y esas actas, por supuesto, tienen unas características muy distintas a las últimas actas que se contaron, porque representan una muestra totalmente distinta de la población. Entonces, nosotros básicamente lo que hallamos, para resumir, es que en primer lugar, no había el quiebre de tendencia que el informe de la OEA identificó. En segundo lugar, estos quiebres de tendencia, aún si lo hubiese habido, habría sido perfectamente normal y explicable, en particular en el último 96% por la metodología de conteo de votos. Hay además una realidad básica que tiene que ver con el hecho de que las mesas, tanto los centros de votación como las mismas mesas, en las cuales el MAS tiende a tener una ventaja, son mesas que reportan más tarde. Entonces va a haber una tendencia a aumento del voto de MAS a lo largo del tiempo. Eso es algo que ocurre en estas elecciones, ocurrió en elecciones pasadas, ocurre en muchos otros países también. Es un fenómeno bastante normal. Quisiera cerrar básicamente haciendo dos comentarios. Primero, una salvedad importante sobre la que quiero además hablar con la claridad necesaria. Nosotros hemos dicho, lo decimos en el trabajo y lo hemos dicho públicamente, que nuestro análisis estadístico no prueba que no hubo fraude. Y esta es una afirmación que es muy importante leerla y entenderla en contexto, porque esta afirmación también muchas veces se saca de contexto. O sea, se puede utilizar para argumentar que nosotros no hemos proveído evidencia que refuta la hipótesis de fraude. Y eso, la forma en la que nosotros tenemos que entender esta afirmación es que los métodos estadísticos no prueban nada. O sea, no, en la metodología estadística, tú lo que haces es que tú estableces que la data es consistente con una hipótesis. O sea, tú no pruebas que no hubo fraude o que sí hubo fraude. Tú lo que pruebas, lo que nosotros podemos probar, es que los datos son consistentes con un proceso de votación limpio, donde el conteo, el escrutinio fue hecho de forma limpia. Y eso es extremadamente relevante frente a lo que se alegó en el informe de auditoría de la OEA, que es que los datos eran inconsistentes con un proceso de escrutinio limpio. Nosotros hallamos que estos son exactamente los datos que uno esperaría ver si el proceso hubiese sido un proceso en el que no hubiese habido ningún intento de interferencia. Por último, quiero hacer en el último minuto unos comentarios sobre qué lecciones nosotros podemos sacar de esto, porque hay algo bastante relevante, que es que nuestra investigación se publica después de que investigadores de MIT, investigadores de CPR, habían ya publicado varios análisis con los datos disponibles públicamente.
Y habían solicitado a la OEA que divulgase y que hiciese públicos los datos para el análisis que hicieron, porque, porque los investigadores no podían replicar los resultados del análisis de la OEA. Y ahora sabemos por qué, porque este análisis tenía muchos errores. Ahora, sin embargo, a pesar de todos los pedidos que se hicieron, la OEA no divulgó y no aceptó publicar o facilitar acceso a los investigadores a los datos y al código de su análisis. Y nuestro trabajo surge porque 5 meses después de la elección, un periodista investigativo de New York Times logra conseguir la base de datos y comenzamos a trabajar con él en tratar de entender qué era lo que había pasado aquí. Pero si no se hubiese dado ese trabajo de periodismo investigativo muy valioso del New York Times en haber logrado conseguir la base de datos, entonces nuestro análisis no habría sido posible y no se habría podido conseguir cuáles eran los problemas analíticos que había y que les acabo de mostrar en el informe de la OEA. Ahora, hay otra cosa que sin embargo creo que es súper importante, que es que el análisis estadístico se tiene que hacer con muchísimo cuidado. Y en el caso de Bolivia es uno de los pocos países en los cuales el informe de la misión de observación electoral, sea el informe preliminar o el informe de auditoría, contiene análisis estadístico de tendencia. No es que este análisis no pueda ser informativo, pero aquí hay que tener criterios claros para decir estas son las condiciones en las que se va a utilizar o estas son las condiciones en las que no se va a utilizar, porque si no hay un espacio enorme para la discrecionalidad en escoger utilizar un método que puede muy fácilmente identificar quiebres en tendencia que no son que en realidad no son indicativos de fraude, pero que se pueden utilizar y que pueden afectar el debate público, como efectivamente lo hicieron en Bolivia. Y aquí quisiera hacer un llamado también para tratar de entender qué se puede hacer diferente en el futuro. Y aquí quisiera hacer una salvedad de que yo creo que ninguna parte de nuestro análisis debería ser visto como un ataque a los analistas que trabajaron en producir el informe de la OEA. Ni mucho menos a sugerir que esos analistas hayan tenido un sesgo particular, porque los que trabajamos en el área de investigación científica y de datos sabemos que es muy común que ocurran a veces errores de procesamiento de datos. El procesamiento de datos es complejo, además se hace bajo parámetros, en estos casos de emisión de observación electoral, muy con muchas restricciones de tiempo. Pero lo que ha ocurrido en las ciencias sociales cuantitativas es que se ha desarrollado una serie de procesos para minimizar el riesgo de estos problemas. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de tener revisiones internas y externas de los trabajos, lo que llamamos el proceso de arbitraje de peer review, donde antes de publicar un resultado en una revista académica tiene que ser evaluado por pares, donde hoy en día cualquier trabajo que se publica en una revista académica respetada, se tiene que publicar los datos y se tiene que publicar el código. Entonces, si esos estándares se tienen en la investigación científica, esos estándares también se deberían tener en la observación electoral. Y uno de los puntos donde se podría trabajar para reformar y hacer mucho más creíble el sistema de observación electoral sería el de efectivamente diseñar un sistema tanto de revisión interna y externa por parte de expertos pares no involucrados en estas auditorías, pero además de publicación y divulgación de datos para que otros analistas y otros expertos puedan analizar los datos en tiempo real y puedan identificar y se pueda dar primero un debate necesario público sobre cómo se analizan estos datos y además identificar errores que inevitablemente surgen en la conducción de estos análisis. Entonces creo que aquí hay mucho que se puede aprender de esta experiencia para reformar y para conseguir la forma de utilizar estos métodos estadísticos de forma que no
generen una distorsión al proceso democrático, sino que más bien puedan ayudar a incrementar la transparencia de los procesos electorales. Con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahora sigue Jack Williams. Es un cientista política quien hace investigaciones sobre cómo las instituciones electorales trabajan, avanzan y funcionan. En este momento está investigando las elecciones de Estados Unidos y los reportajes de la noche de las elecciones en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Laboratorio de Data y Ciencias. Él también ha investigado administración de las elecciones para el Centro de Innovación y Investigación de Elecciones. Él es coautor del análisis del conteo rápido en las elecciones de 2019 en Bolivia y un cambio, dos cambios, cambio rojo, cambio azul, resultados electorales reportados en las elecciones 2020. Gracias. Hello, can you pull up the PowerPoint? There you go. And then I'll just say next slide when to move on to the next slide. I would like to start out by just saying thank you to the OAS ambassadors from Argentina, Bolivia, and Mexico for hosting this. I think this is a really important topic that has, really not gotten much response from the institution overall. Next slide. Next slide. There we go. CEPR reached out to me and my colleague John Curiel in December regarding whether we can independently replicate their findings in the 2019 Bolivian elections and the OAS report. After some time, we were able to analyze the claims made in both the preliminary and the final OAS reports and the CEPR report. And we were entirely able to reproduce the analysis of the CEPR researchers and their findings. We published these findings in the Washington Post in February. In the article and in the report to CEPR, we wanted to analyze the set of assumptions that the OAS was relying on and how they result in methodological issues with the claims that the OAS has upheld to this day. My co-author and I are not seeking to disprove fraud, nor necessarily that the OAS's report was the cause of the coup. Other authors can make those claims based on the evidence available. Rather, we wanted to address the argument that the OAS made regarding the stoppage of the TREP and point out how these arguments require a set of assumptions that are contradictory to a large portion of the evidence provided by the OAS. Second, I want to address whether the OAS performed an analysis that could justify their statements on election night in October, their preliminary report in November, or their final report afterwards. Next slide. The qualitative non-statistical portion of the OAS report alleging fraud has no way of tying that evidence of fraud to the outcome of the election, and no way of indicating how the cutoff affected the election result. Forgery and missing or additional servers are not evidence of Morales losing the election, but only that fraud had occurred, potentially. Rather, saying it is statistically unlikely that Morales was able to obtain a 10% margin indicates some statistical anomaly that is unable to be explained using other means. Further, the statistical evidence is the only way that the OAS has any justifiable means of defending their statement on election night, that there is a hard-to-explain change in the trend of the vote count. If this is in fact explainable by other means, it would indicate that the OAS did not properly weigh the evidence available at the time of the cutoff. We reached out to the OAS for their data. Neither the OAS nor the researchers who performed the analysis
release their data for replication until around a year later. Next slide. Here's the question that I want to cover today. The first is a large portion of the OAS report. It attempts to explain the variation in the vote count with fraud. While the statistical analysis does not explain it outright, its conclusion and all the OAS reports seem to signify the view that the results should be continuous throughout the reporting of the vote count. The second question is what margin Morales could reasonably expect to obtain on election night based on the information provided before. This includes where the remaining actors are for the number of votes to expect in those parts of the country. Next slide. The regression discontinuity. We started with a regression discontinuity analysis, which some applies to the local linear regression that was later included by the OAS. Regression discontinuity plots took up around half of the statistical portion of the original preliminary report. These graphs are useful to represent breaks in the vote count caused by an exogenous force. This is an outside force acting on the results that causes a shock or a sudden change to the results. Including a regression discontinuity with the 84% cutoff, as seen in the first plot of CC's margin, is clearly trying to represent that the shutoff of the unofficial vote count, the TREP, as an exogenous force. This aligns with the official OAS report, which largely states that the cutoff was used to fraudulently affect the vote count. The original author of the analysis stated he is not attempting to causally state the fraud is occurring, but the accompanying information in the original OAS report and final OAS report give an entirely different story. In the best case, these are included as a method of portraying an anomaly, observations that deviate from what is expected. As I will portray later, there was no reason for the OAS to reasonably expect this, especially not in a report alleging evidence of fraud. Next slide. Here, I've included an analysis that could have easily been done on the time of drafting the original report. In this analysis, we've taken data from the most recent Bolivian census to highlight some of the assumptions embedded within the design of the original OAS report, concluding that the interruption of the vote count should be more or less continuous with the previously reported results. We set up a hypothesis to align with the OAS report. This is, other covariates associated with support for Morales cannot explain the selection of precincts into or outside of the time cutoff, demonstrating exogeneity. If this is true, then we would expect that the precincts before and after the cutoff cannot be predicted by other covariates, thus strengthening the claim that the stoppage had some effect on the outcome of the election. In this case, we chose easily available covariates taken from the Bolivian census, relating to rurality and poverty. This table reports a multi-level logistic regression where the dependent variable is whether a precinct reported the election's return before or after the cutoff. We include random effects by municipality and socio-demographic factors that might be correlated with support for the candidates and whether the locality has resources to conduct election. As we can see from the results, one can conclude that the precincts before and after the cutoff can be predicted, which would easily be a way to see whether the cutoff is exogenous or not. Next slide. Did geography affect the outcome? Another hypothesis that could have been tested relates to whether the final election results can be explained by voting patterns that emerge before the quick count halted. To answer this, we conduct a Bayesian analysis of the vote count for months. CC and third parties are calculated for all the precincts before and after the cutoff. Next slide. We run an analysis such that we sample precincts first when data is available from localities where there is insufficient data before the cutoff by precinct, and then finally by municipality in the event that that data is unavailable. We apply a weak improper prior to the rate parameter and for the randomly generated Poisson model, and run 1,000 simulations. You can see the results of the simulations here. Essentially, what we are trying to show is that using the data available prior to the cutoff, one is able to see that Morales could have attained a 10% margin quite easily. Following these simulations, we sum the respective vote totals, add them to the election results, and compare the electoral margin for Morales relative to the second place winner, CC. These simulations reveal a range
of the margin of victory for Morales extending from 10.2 to 10.34. No observations exist where the margin is less than 10 percentage points within our simulations. Next slide. So we did an additional analysis. To this analysis, we made a small update. First, we imposed a strict discount rate on the ballots left to be counted, only imputing on the verified ballots at the TREP acta. This works to produce a more conservative estimate of the final margin biased against a Mas victory. Second, we plot out the effects of the Bayesian imperfect prior as seen in the plot here. The prior of the plot is such that a percentage sizes of the imperfect prior as a relative to the geographic component of the simulations. The reason we make use of an imperfect prior is due to the lack of covariates within Bolivia that we can make use for parametric analysis. Therefore, through non-parametric sampling and simulation, we could demonstrate first that the baseline MOS-CC margin range where the prior is set to 0, and second, how a percentage change, increasing it, changes the margin. Essentially what this comes to is this. If you take just the information and where it is located, you can easily surmise that Morales would have got a 9.9 margin if there were other geographic components such as rurality, ethnicity, poverty, or education that affected vote outcome, as we previously showed some relationship between the reporting. That means that Morales could have conservatively, if it reaches the size of 2%, Morales could have conservatively expected a 10-point margin. This is significant, showing that this is significant to the point that the OAS is claiming that their estimates are completely verified and completely done, when a simple analysis is able to disprove the idea that the 10-point margin was impossible to obtain. And that's it. En este momento quisiéramos dar la oportunidad a los embajadores y embajadoras presentes para hacer preguntas. Entonces vamos a abrir las preguntas a los que estén presentes, tanto como los que están en la plataforma del Zoom. La primera pregunta voy a decir en español y después traducir a inglés para que para que entiendan los panelistas que no hablen español. ¿Es correcto lo que dice la OEA, que los resultados de la auditoría electoral es un caso cerrado? Y si no es así, ¿qué se puede hacer para someter a la OEA a una investigación? Is it correct to say that the OAS electoral audit results are a closed case? And if it's not a closed case, as they affirm, what can be done to make sure there's an investigation of the OAS's role? Yeah, I can start, and if others want to jump in or add anything, please do. I mean, I think it's clear, and as Catherine, as you mentioned in the opening remarks, it's far from a case closed, and there are members of the Congress in the United States who've been adamant in pushing for answers to this and trying to hold the OAS accountable and to get to the bottom of what really happened. And I think this event here today is a continuation of that effort and the work of the host of this event to continue to try and shine a light on this. And I think what's clearly necessary, right, is for there to be an independent investigation of what exactly happened, and not just over the statistics, but why it happened, what exactly went down, who was influencing that observed mission, and to what end, right? And I think that's clearly what these demands are leading towards. Thank you, Jake. La siguiente pregunta viene en inglés. Dice, are there any other notable examples of what the consequences are when a
regression discontinuity design is improperly applied that might be relevant in order to provide context to the OAS analysis. Existen otros ejemplos notorios de lo que pueden ser las consecuencias cuando una discontinuidad regresiva en el diseño se aplica, que pueden ser relevantes para brindar mayor contexto del análisis de la OEA. Yeah, no, I can't think of any notable examples off the top of my head, but there are plenty of examples of this design being misused between two states of something that are actually not the same, right? Like, so essentially the assumption that you need when you're making this design is that there are two states of something happening and that something intervenes or something changes in between that allows you to get a good measurement of what the effect of it is on both sides. Other than that, it can be used for identification, but in that use, you really shouldn't be publishing those results. Instead, it can be something that can help guide further analysis. So in this case, it can definitely be easily misused. I haven't seen an election where it has been used since then, but there have been multiple elections where people are trying to make similar claims, notably the United States election where Donald Trump claimed that votes happened after a certain amount of time were fraudulent, and in addition, both Peru and Ecuador, the same exact cases were trying to be made. They were not being made in the same way. I think that the OAS report is novel in reporting RD graph and the original one, and then later on the local linear regression. Yeah, so essentially, yeah, they can be easily inappropriately used, especially as what they're essentially trying to say is that fraud can explain the variation in election results received on election night, or at least in this case, which is wholly unverifiable and untrue. Yo quisiera añadir un comentario regresando a la pregunta anterior sobre si esto es un caso cerrado o no, y creo que evidentemente nuestra conversación aquí muestra que no lo es, ciertamente no de la forma en la que se publicó y sigue estando publicado. O sea, el informe de auditoría final de la OEA sigue estando en la página web y cualquiera que va a la página de la OEA efectivamente encuentra eso como la palabra final de la OEA. Y lo que es muy importante entender aquí es que investigadores que participaron en ese informe han admitido públicamente que cometieron estos errores. Los investigadores, los consultores que fueron contratados para hacer la parte estadística, publicaron su código, después de que se les pidiese por muchísimo tiempo, después de que no hubiese respuesta, finalmente publicaron los datos, finalmente publicaron el código, finalmente se identificaron esos errores y ellos han reconocido que existen esos errores. Entonces aquí hay una inconsistencia básica, o sea, aún si nosotros tomamos todo lo que dice la Secretaría General, ¿por qué es que hay un informe en la página web de la OEA que los mismos investigadores que participaron en ese informe reconocen que hay gráficos y análisis que están basados en un error? Entonces, yo creo que, y si bien estoy de acuerdo totalmente con la idea de que debe haber una investigación independiente, creo que como mínimo se debería pedir o que se enmendase o que se corrigiese ese reporte o que se retirase de la página web de la OEA, dado que esto es algo que no está bajo disputa. O sea, lo que sí es un caso cerrado es que hay una parte muy importante del informe que está basado sobre errores analíticos. Entonces, dado que todos los investigadores, inclusive los que participaron en el informe, estamos de acuerdo en eso, entonces es inexplicable que el informe siga siendo una publicación oficial de la OEA y está en la página web de la OEA. Gracias, Francisco. Lamentablemente, por falta de tiempo, vamos a tener que cortar las preguntas. En este momento, quisiera dar la palabra a la representante permanente de los Estados Unidos mexicanos ante la OEA, la embajadora Luz Elena Baños. Bienvenida.
Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la presencia de las y los embajadores, del presidente del Consejo Permanente y de los delegados de las representaciones permanentes ante la OEA. Agradezco muy cumplidamente la presencia del señor Procurador General de Bolivia. Saludo fraternalmente a los investigadores valientes y persistentes que están hoy aquí. Gracias por su trabajo académico. Recuerdo muy bien el rechazo del Consejo Permanente en 2019 ante la solicitud de México de escuchar a los expertos que hoy están aquí. Nos tardamos 2 años en escucharlos, pero ha valido la pena. Hemos recibido calumnias, agresiones, descalificaciones sin fin, pero ha valido la pena, ha valido la pena. México participa y promueve este conversatorio con la convicción de que apoyar la pluralidad y conocer los hallazgos presentados por este grupo de expertos sobre lo que ocurrió en el proceso electoral en Bolivia en 2019 son acciones indispensables para el fortalecimiento de la democracia y necesarias para enriquecer el análisis de un capítulo por demás perturbador de la historia política latinoamericana. Lo que sucedió es un asunto mayor, porque se probó un formato de actuación que constituye una lamentable ruptura de los estándares democráticos internacionales de la observación electoral. La observación electoral no intrusiva es necesaria en nuestro hemisferio y México la respalda de manera contundente. Sin embargo, esta observación electoral debe respetar los principios internacionales en la materia como objetividad y neutralidad, y además debe coordinarse oportunamente y de buena fe con los Estados miembros de la OEA. Hacerlo así contribuirá al fortalecimiento real de la democracia y evitará que la OEA favorezca el deterioro de las situaciones nacionales de nuestros países, cuando su mandato es trabajar por alcanzar soluciones pacíficas y sostenibles. Vemos con azoro y lamentamos profundamente que funcionarios de la Secretaría General de la OEA, en particular de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, se hayan negado a participar en este evento que busca presentar aspectos relevantes para el adecuado análisis de dicho proceso electoral. Los serios y graves cuestionamientos que la misión de observación electoral de la OEA ha tenido no serán superados con prácticas antidemocráticas, cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General de la organización, que ante la posibilidad de debatir optó inexplicablemente por no participar en este conversatorio. Es preocupante porque eso reitera que desean hacer prevalecer de manera unilateral su actuación, que ha sido fuertemente cuestionada por científicos. Lo más alarmante es que esa negativa viene de los 2 funcionarios de la organización que se encargan de fortalecer y de velar por la democracia en el hemisferio. En 2019, como ahora, México reconoció y sigue creyendo firmemente que la observación electoral es una herramienta importante de la OEA y que por lo tanto corresponde a los Estados miembros asegurar que se use para mejorar la calidad de los procesos electorales que observa y que respete en todo momento y sin argumentos falaces el principio de no intervención contenido tanto en la Carta Fundacional de la organización, que es un tratado y es vinculante, como en la resolución de la Asamblea General de 2001 que adoptó la Carta Democrática Interamericana. La Secretaría General de la OEA debe honrar este principio y no usar el fortalecimiento de la democracia como un pretexto para ejercer una agenda política propia en nuestros países, ya que eso, como la historia lo ha mostrado, solo ha contribuido al demérito del prestigio de la OEA.
Vemos con preocupación que la actuación de la observación electoral que se realiza bajo la supervisión de la Secretaría General de la OEA y no desde un órgano independiente, pretenda convertirse en un formato de actuación fuera de todo mandato proporcionado por los Estados miembros y lleve a cabo acciones que no le corresponde realizar, como por ejemplo calificar elecciones, sustituir a los órganos nacionales o convertirse en un actor político que busca influir en la orientación de los resultados electorales bajo un manto democrático sustentado en robustas campañas mediáticas. Seguiremos trabajando para que las misiones de observación electoral de la OEA conserven su prestigio, sus objetivos, su carácter técnico, para que sigan siendo herramientas que trabajen para fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral y no desistiremos en velar porque no ocurra nuevamente lo acontecido en Bolivia en 2019, causando severos estragos políticos y la dolorosa pérdida de vidas humanas. Los Estados miembros debemos apoyar el perfeccionamiento de la observación electoral de la OEA, lograr que sea, entre otras cosas, 1, independiente, 2, transparente, 3, profesional, 4, que el marco de su actuación se ciudadanice, haciendo un esfuerzo para la máxima publicidad de sus múltiples y complejos manuales. 5, que sus elevados costos se ajusten a la dura realidad económica que enfrentamos los Estados miembros. La elección de las personas que constituyen estas misiones no debe ser perdida de vista, porque no es un asunto menor. Sería muy revelador que se hicieran investigaciones sobre esta conformación para analizar sus hilos conductores. Las misiones de observación electoral no deben ser actores políticos que se coludan con los gobiernos o con la oposición para influir en el rumbo de los resultados electorales, por lo que agradecemos y valoramos que los expertos hayan presentado hoy los resultados de sus análisis a pesar de la fuerte presión política y mediática ejercida en los últimos 2 años desde la Secretaría General de la OEA, en un tema que se inserta lastimosamente en la historia política de nuestra región como un episodio más de la parcialidad de una OEA que, como hoy vivimos, excluye en su vida interna el diálogo como una herramienta central de la democracia. Esperamos que los resultados presentados hoy tengan la mayor difusión para que los ciudadanos de las Américas cuenten con mayores elementos de información, como debe ocurrir en las sociedades plurales y democráticas. Gracias de nuevo por sus aportes para fortalecer el rigor académico en el análisis de nuestra vida política. Lo necesitamos para crecer democráticamente. Su trabajo será recordado como un valioso instrumento científico para seguir buscando la verdad de este trágico episodio que lamentablemente tuvo que vivir Bolivia. Ojalá que ninguno de nuestros países vuelva a padecerlo. Este evento es altamente simbólico y lo celebramos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Para concluir los comentarios y observaciones del cierre del doctor Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, buenos días, todavía buenos días a todas y a todos. Es un privilegio comparecer en este hemiciclo a objeto de participar de un seminario que consideramos en mi país es necesario para aclarar la situación que ha ocurrido en las elecciones generales del día 20 de octubre del año 2019. Hace un par de días hemos recordado precisamente esta elección y lo que sobrevino justamente como consecuencia de una acusación gravísima que ha existido de fraude electoral. Quiero saludar, en primer lugar, a los hermanos de la organización de este evento, a nuestros embajadores representantes de la República Argentina
de los Estados Unidos mexicanos, estimados embajadores, a nuestro hermano embajador acreditado en este ente internacional, el hermano Héctor Arce. Saludo a los investigadores que hoy nos han dado la explicación respectiva a la moderación, a los señores embajadores acreditados ante este organismo internacional. Yo vengo acá para dar alguna explicación de nuestra participación en este foro. En primer lugar, quiero indicar que nosotros venimos de un Estado que el 25 de enero del año 2009 ha tomado una nueva constitución política del Estado por el voto popular, con el 64% de apoyo, Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución que entre sus principios ético-morales enarbola la trilogía de nuestros pueblos ancestrales quechua, particularmente, Amazúa, Amayuya, Amaquella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Artículo 8 de nuestra Constitución. El segundo enunciado y el tercero, no seas ladrón, no seas mentiroso, tienen que ver con una dinámica y una mística que tenemos en el país que se traduce en todas nuestras actuaciones. Nuestro país no puede convivir con la mentira y no puede permitir el robo. Por ello, basados en esos principios que rigen nuestra vida, hemos visto cómo el 20 de octubre y días después del año 2019, la población ha sido permanentemente atacada por quienes han perdido en las elecciones, indicando que habría existido un supuesto fraude electoral. Y esto, en un ámbito estrictamente de transparencia, Amazúa, Amayuya, Amaquella, ha provocado que se concerte un acuerdo con la Secretaría General de la OEA, cuyo secretario general está a 6 metros de acá, pero no ha venido, para que se realice un análisis de integridad que conlleva una auditoría al cómputo nacional electoral. Este día se han suscrito y han celebrado las elecciones 34.555 mesas electorales, traducidas luego en actas electorales. 34.555. La OEA ha tomado en cuenta para su análisis, a final de cuentas, 226. Es decir, el 0.6% del análisis que se había comprometido de hacer para el país, que eran las 34.555 actas. La OEA no cumplió con el primer trabajo inicial. En segundo lugar, desde el aspecto metodológico, la OEA no realizó una auditoría electoral. Como Procurador General del Estado, he solicitado que la Contraloría General del Estado, el órgano competente para auditorías en mi país, nos certifique si efectivamente se había realizado o no una auditoría por la OEA y además, de cierta manera, la metodología que se había utilizado, puesto que la OEA no entregó jamás esos resultados. No sabíamos. Y la Contraloría fue puntual. Nos dijo, primero, que no se ha utilizado ningún método aceptado o aceptable ni nacional ni internacionalmente para hacer auditorías. En segundo lugar, nos dijo que la OEA se había basado en la información de un sistema de transmisión rápida de información electoral, el TREP, que es un sistema no legal, es un sistema de información rápida, ya que lo legal y el trabajo debía hacerse sobre el cómputo nacional electoral, que nunca se detuvo. Y en tercer lugar, nos llamó la atención que la Contraloría General del Estado, al final de cuentas, nos dice que todo este trabajo ha incumplido el acuerdo entre Bolivia y la OEA, por tanto, auditoría no hubo. Sobre esa base, siguiendo en cierta manera la explicación que habíamos conocido, y para explicarnos este llamado cambio inexplicable que nos sugirió la OEA a los pocos días de las elecciones, a los 2 días, con las gravísimas explicaciones que hemos tenido, la Procuraduría ha llevado adelante un evento nacional con invitados internacionales al que le hemos llamado análisis
de las 34.555 actas, llamado Acta por Acta, Democracia y Verdad. Hemos organizado un sistema por el cual hemos podido analizar todas las actas de las elecciones 2019, las 34.555 actas electorales, todas, porque todas están en ese momento sistematizadas en el registro que tiene el Tribunal Supremo Electoral y que han sido objeto de cómputo electoral en esos días subsiguientes a las elecciones generales. Nosotros hemos encontrado en el terreno, haciendo el trabajo que debería hacer la OEA, en 5 días, hemos empezado el día 11 de octubre, hace unos días atrás, y hemos terminado el 15. El primer día analizamos 4.955 actas, el segundo día 9.377, el tercer día 7.476, el cuarto día 8.621 y el último día, al final, 4.166 actas. ¿Qué hemos encontrado? En primer lugar, que existen actas poco legibles por baja resolución de la definición de imagen, 10 actas electorales. 10 de 34.555. En segundo lugar, ausencia de datos en las casillas de papeletas en ánfora y habilitadas que emitieron su voto. Es un dato técnico, pero el detalle ha ido ahí. 3 actas. 3 actas de 34.000. Ausencia de huella dactilar de un jurado electoral al cierre de la mesa, cuando menos de uno. 1 acta. Error aritmético en la casilla votos válidos, subsanado luego por el Tribunal Supremo Electoral. 94 actas. De 34.000, 94. Y tengo los datos de todas las actas. Error de datos en la casilla correspondiente a cada organización política, subsanados luego por el Tribunal Supremo Electoral. 15 actas. 15 de 34.000. Sobreescritura en la casilla de votos válidos, 1 acta. Falta de firma de jurados al cierre, 1 acta. Error numérico en la casilla de papeletas en ánfora, que es un dato que se incorpora, 1 acta. Suma de votos válidos subsanados por los jurados electorales, 37 actas. Cuadro, error aritmético de votos válidos para organización política, hemos encontrado 15 actas, 15 mesas y reflejamos actas. Es decir, del total del supuesto fraude verificado, analizado por nosotros, 15 actas ha sido lo que hemos encontrado donde algún momento se han equivocado en poner datos de un frente político a otro frente político, pero que en su momento fueron subsanados por el Tribunal Electoral. Es decir, nada. Eso no representa ni el 0.004% de las actas electorales. Señoras y señores, no hubo fraude en mi país. Y hemos pedido que verifiquen esta información. Los invitados especiales, tuvimos la participación de un delegado del CEPER, que agradecemos muchísimo su presencia en la revisión que hemos hecho en la ciudad del Alto. Han estado 40 analistas de la Universidad Pública del Alto a cargo de esto y un equipo de la Procuraduría General del Estado. Queremos indicar que la consistencia ha sido igualmente verificada del informe por el trabajo realizado en la Procuraduría, una metodología que ustedes pueden acceder fácilmente por Internet. Por tanto, el debate no es un caso cerrado, jamás va a ser un caso cerrado, porque tenemos la verdad por encima, tenemos nuestros principios ético-morales que he mencionado. Tenemos que mencionar también que las actas, todas las actas han pasado por el filtro que se llama principio de preclusión electoral. Lo que se vota en la mesa se respeta luego por las autoridades superiores. Nadie puede revisar bajo el principio de preclusión lo que ha ocurrido en mesa, salvo que haya una observación. Y hemos verificado que no han habido observaciones sustanciales, ninguna apelación o recurso de apelación en contra de las actas. Es decir, los delegados políticos, quienes han participado en mesa, no han apelado porque no existían observaciones de fondo hacia las actas electorales. Queremos indicar, después de haber verificado este trabajo, que esta información va a ser objeto, obviamente, de una publicación oficial
hoy estoy dando oficialmente a ustedes los datos completos de esta investigación. Agradezco este foro para haber dado esta información también. Cerrando mi participación, quiero agradecer a los hermanos que han posibilitado este evento y han facilitado la coordinación, a los hermanos embajadores de la Argentina y de México, embajador y embajadora, al hermano Héctor Arce, nuestro embajador ante esta organización internacional. Quiero agradecer a todos quienes nos ven masivamente por las redes sociales de Bolivia particularmente y amigos del mundo que les interesa la democracia y la verdad. Vamos a organizar, luego de concluir este evento, rápidamente una publicación en un libro de este evento que hemos tenido adelante, porque tenemos que dejar constancia escrita de lo que está ocurriendo, ya que en este mismo lugar, hace un tiempo atrás, se ha presentado un libro conteniendo, infelizmente, contradicciones absolutas con la verdad de mi país. Igualmente, y cerrando mi participación, yo me despido con la misma frase que ha usado Héctor Arce al empezar esto. Que la verdad brille al final. Nosotros somos aves de paso en la gestión pública, pero somos conscientes que el momento que estamos ahora va a ser un momento de aporte a nuestro país. Agradezco a los embajadores y embajadoras que están presentes acá y a todos ustedes, amigos de las redes sociales, que están escribiendo mucho en este momento, en memoria de los 38 muertos que han existido, en memoria de los más de 300 heridos de bala que han existido en mi país consecuencia de este informe, en memoria de los 1.500 detenidos políticos, muchos de los cuales he defendido como abogado allá peleando en los tribunales. En memoria de ellos les pido que nos apoyen en esta cruzada por la verdad. Muchas gracias. De esta manera se concluye el evento. Estamos sumamente agradecidos por los 3 países auspiciadores, a los panelistas, al procurador de Bolivia, a los embajadores y embajadores presentes, tanto como los que han asistido de manera presencial y por la plataforma de Zoom. Muchísimas gracias.